Bueno, hoy vamos a estar compartiendo Romanos, libro de Romanos. Así que si quieren pueden abrir sus Biblias. Si bien compartimos la semana pasada, hablamos un poquito de ese pecado de omisión, hoy vamos a ver en Romanos algunos aspectos del ser humano, del hombre. Y también de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2 tenemos ahí un título para dar una idea de quizá qué puede llegar a estar diciendo en la versión en que los voy a leer. Dice el justo juicio de Dios. Y el 2, vamos a decir, es una continuación obviamente de lo que viene diciendo el capítulo 1. Pero quiero ir al 2, leer un poco el 2, o casi todo el 2, y después ir viendo algunas cosas sobre él. Romanos capítulo 2 dice así, lo voy a leer en el nombre de Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Ahí tenemos el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos una carta que es indudablemente una de las cartas que tiene más contenido teológico, por si a alguien le interesa saberlo. Y expresa y muestra el evangelio en su plenitud, desde colocando al hombre en el lugar correcto, ¿no? Como pecador, incapaz de poder alcanzar salvación por obras, hasta la forma en la que un cristiano tendría que funcionar, practicar o vivir ese cristianismo, hasta incluso la obra que hace el Espíritu Santo. Bueno, en fin, es como una pequeña carta para los más devoradores de Biblia, de teología sistemática. Pero tampoco me interesa ir por esos lados. Si bien la vez pasada estuvimos hablando en Lucas sobre cuántas veces decimos Señor, Señor y no hacemos lo que sabemos que Dios habla y dice, mi intención hoy es poder seguir golpeando de ese lugar para que el Señor nos ayude a responder a su verdad. Y cuando leía Romanos en el capítulo 2, si bien Pablo viene hablando de antes y viene compartiendo de la mitad del 1 cuando habla de que el hombre es culpable, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Eso está en el verso 18 en el capítulo 1. Después el 20, por ejemplo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas no tienen forma de excusarse de que no hay un creador. Por lo tanto, tomando desde ahí y haciéndoles entender que el ser humano en su necedad se volvió en contra de Dios y levantó ídolos propios, ¿no? Falsos dioses para rendirles culto, es que Pablo llega al capítulo diciendo, por lo cual eres inexcusable. No puedes poner excusa alguna para creer que sos libre. Y es ahí que dice Pablo, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Fíjate que Pablo está escribiendo una carta con la intención de que cualquier hombre que se apoyaba en sus méritos y en su forma de entender la vida pudiera entender que no tenía excusa alguna para entender que estaba en pecado y que no se podía justificar. No podía decir, yo si te presento mi vida vas a entender y por lo cual mi vida es una vida que merece estar en una eternidad con Dios. No podían justificarse porque incluso lo que esas personas podrían llegar a condenar en otros, ellos también las practicaban. En mayor o menor medida, ¿no? Pero las personas estaban practicando pecados. Errores que los colocaban en la misma franja, desde el mismo lado de la vereda que de aquellos que ellos creían no estar. Ellos querían no estar desde ese lugar de condenación, vamos a decir así. Y miren lo que dice Pablo en el capítulo 2. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, quizá la acción que puedan estar juzgando ellos hacia alguna situación o hacia una persona en mayor medida, ¿no? De manera condenatoria, Pablo le está diciendo, mirá que vos también, si querés sentirte justificado, sentirte libre por tu carácter y vida implacable, vas a ver que no calificás y también estás pecando. Ahora, hay algo bien interesante. Dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que el juicio que viene sobre estas personas
El juicio que Dios va a traer sobre las personas es correcto, está bien. Es lo que tiene que suceder. Entonces dice Pablo el 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Evidentemente, no. Yo creo que tengan presente que esta carta Pablo la escribe con la intención de guiar a las personas a que entiendan que necesitan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. O sea, está presentando el Evangelio y tiene que comenzar desde el lugar que los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Eso va a llevar el capítulo 3. Pero Pablo tiene que hacerles entender que ningún mérito, ningún carácter, ninguna buena obra, nada del ser humano fuera de Dios le va a permitir justificarse delante de Dios. Sea que haya tenido y entendido la ley desde lo escrito o haya vivido su vida entendiendo como los que nunca van a escuchar de acá del Evangelio, vivan su vida de la mejor manera que creen posible. Aún así, dentro de sus propios parámetros que establecen en su conciencia, ellos mismos van a demostrar que son incapaces de cumplirla y de sostenerla a lo largo de su vida. Entonces, si pasa raya al final de cuentas, no se salva a nadie. Y esa es la intención de Pablo, de colocar a todos los hombres que entiendan que están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice el 4. Perdón, el 3 lo leímos, sí. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ustedes creen, lo que dice Pablo es que ustedes pueden evitar el castigo. En el verso 4 dice, o menosprecian, o tienen en poco, o no valoran, o para ustedes no significa nada. Esa es otra de las expresiones que se usan en las traducciones. Para ustedes no significa nada las riquezas de su bondad, de su benignidad. Las riquezas de su benignidad, de su bondad. Paciencia, longanimidad, generosidad, ¿no? Ignorando que su bondad, su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese verso 4, esa pregunta que Pablo deja escrita para todos aquellos que se apoyaban en sus propias vidas, en sus propias obras. También, más allá de los que hemos sido alcanzados por Cristo y hayamos alcanzado gracia y misericordia de Dios, creo que no solamente el 4, sino todo lo que está escrito en el 2, tiene que ser una constante para seguir mortificando nuestra vida carnal, nuestra vieja naturaleza, constantemente. Si bien nosotros confiamos y depositamos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo, por lo cual sabemos y entendemos que Él nos compró con su sangre y los méritos de Cristo en la cruz nos hacen libres y salvos por gracia y por misericordia, aún estamos en este cuerpo pecaminoso y tenemos que entender que muchas veces nuestra vida va a apoyarse mucho en nuestra forma de obrar, en nuestro testimonio, en lo que hacemos o no hacemos, en cómo vivimos o no vivimos. Yo sí hago esto, por eso yo puedo, yo sí tengo esto, yo sí no hago, si yo me guardo, si yo no hago, entonces yo creo calificar un poco más, creo vivir un poco mejor, creo que... Y desde ese lugar muchas veces nos podemos sentar como el lugar de jueces, haciendo que muchas veces nosotros nos coloquemos en el lugar de Dios. Y menospreciamos muchas veces la riqueza de su bondad, de paciencia, generosidad, ¿no? Longanimidad. Ignoramos, dice, o menosprecias o ignoras, o no, para ti no significa nada, que su bondad te guía al arrepentimiento. Y una de las preguntas que se me hacía a raíz de esta pregunta, que gracias a Dios tiene respuesta en Cristo, yo reflexionaba en cuál es la manifestación de Dios para mi vida, ¿no? Para la vida de aquellos que reciben, ¿no?, el arrepentimiento, que alcanzan arrepentimiento, que viven en arrepentimiento. ¿Cuál es la manifestación de Dios en nuestra vida? O sea, ¿cómo podemos ver, palpar
experimentar la benignidad de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios con nosotros, o la paciencia de Dios con nosotros. Porque fíjate una cosa, y por ahí vamos a entrar un poquito en lo que quiero compartirles hoy, uno de los puntos que nos va a llevar incluso a lo que es el título, que dice los secretos del dolor. Vamos a ver un poquito sobre eso también. Pensando en cómo Dios manifiesta su carácter hacia nosotros. Por ejemplo, la paciencia. Nosotros también podemos manifestar paciencia, ¿no? Es un atributo comunicable de Dios. Nosotros podemos manifestar paciencia en las personas. ¿Cómo la manifestamos? Bueno, la manera de manifestar paciencia es saber que si las personas pueden hacer o decir hacia nosotros ciertas cosas, acciones o palabras, nosotros vamos a ser flexibles, de un espíritu flexible, elástico, de forma que nosotros no nos vamos a romper tan fácilmente. Esa es la definición de paciencia en griego, ¿no? Macrosumeo. Ahora, yo pensaba, cómo Dios manifiesta esa paciencia hacia nuestra vida, o hacia mi vida incluso. Cómo Dios puede mostrar su paciencia para conmigo. Cómo yo puedo experimentar que Dios está siendo paciente conmigo. A esa creo que sería la pregunta mejor formulada, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta que Dios está mostrando paciencia conmigo? ¿Cómo puedo darme cuenta que Dios está siendo paciente con mi vida? O con tu vida. ¿Cómo puedes darte cuenta si Dios está siendo bondadoso, paciente y generoso contigo? De la forma en la que está escrita en el capítulo 2. Porque esta paciencia, bondad y generosidad está haciendo énfasis en el carácter de Dios, que aparentemente Pablo escribe a aquellos hombres que se quieren excusar de sus vidas, o que de alguna manera Pablo les escribe preguntando: ¿ustedes menosprecian esto? ¿Menosprecian esto? ¿Tienen en poco esto? Estos atributos de Dios, ¿ustedes entienden que Dios los manifiesta con este fin para con ustedes? Ahora vamos a volver y vamos a dejarlo más claro, ¿no? Quiero ir haciendo este tipo de preguntas para que vayamos reflexionando. El verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Otra versión por ahí dice: pero por tu terquedad, porque eres terco y por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que estaban caminando sin Cristo, que estaban viviendo a su manera, yendo en contra de Dios, idolatrando, entregándose a pasiones desordenadas, etcétera, pecados, menospreciando la verdad, la bondad de Dios, la paciencia, la generosidad de Dios, ignorando que todo eso estaba puesto por Dios para ir en arrepentimiento. Lo hacen y lo viven porque eran tercos, duros, dice ahí también, ¿no? Dureza, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Un corazón que no se había dado vuelta en realidad, no había sido transformado por Dios. Y por eso asimismo cada acción que ellos hacían y se querían apoyar en eso, lo único que estaban generando era más ira de Dios para el día de la ira de Dios. Se estaban acumulando mayor condenación en sus vidas. Por eso el 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Indudablemente todas las obras de todas las personas del mundo quedan por debajo del estándar de Dios sin Cristo en sus vidas. Sigue el 7. Dice: así va a pagar Dios, ¿no? A cada uno conforme a sus obras. El 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Obviamente, en Dios. Buscan la honra, buscan gloria y buscan inmortalidad de Dios, lo que Dios ofrece. Los que perseveran en buscar lo que Dios ofrece van a alcanzar vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que buscan pleitos, a los que buscan contender, ¿no? Pelear, si quieren ponerle otro término. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso de la injusticia obviamente son todas las obras que no entran dentro de la justicia de Dios. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros queremos hacer para justificar nuestras malas acciones.
Todo lo que nosotros queremos hacer o decir para justificar nuestra mala acción es una injusticia delante de Dios. De hecho, hasta lo correcto, si estuviese fuera de Dios, también es injusto y no entra dentro de la justicia de Dios. Pero para que lo entendamos de esta forma, aún los que son cristianos, todas las obras que vos querés hacer o acciones que quieras cometer o palabras que quieras decir que busquen justificarte, son injusticias delante de Dios. Es injusto. Injusto por varios puntos. Podríamos abrir un paréntesis o abrir o hacer 2 puntos y poner cuántos puntos por qué podría ser injusto. Puede ser injusto porque estás quitando méritos a la obra de Cristo, por ejemplo, para el cristiano. El que quiera apoyarse en sus obras, como dice Santiago, o sea, si vos querés apoyarte en la ley, está bien, pero en una que erres, pecás en todo. Por lo tanto, no puedes apoyarte, es imposible. Menos que menos nosotros apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ahora, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Estas cosas son las que Dios ofrece, ¿verdad? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, que no obedecen a la verdad revelada de Dios, sino que obedecen a sus propios argumentos y a sus propios razonamientos, a sus propias obras de justicia, entre comillas, obras de justicia. ¿Qué es lo que acumulan aquellos que no buscan la gloria de Dios, ni la honra de Dios, ni la inmortalidad que Dios ofrece? Acumulan ira y enojo ¿de quién? De Dios. Y no solamente ira y enojo, sino que también dice el 9, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. ¿Para qué? Para dejar en claro que todas las personas entraban y entran dentro de este diagnóstico. Pero gloria, honra y paz. Fíjense qué hermosos esos términos, ¿no? Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hasta el momento quizás podemos decir, bueno, el que hace las cosas bien, ¿verdad? El que hace lo bueno, pero los términos que Pablo está planteando para entender qué es lo que se hace lo bueno son los términos que te van a llevar a entender que solamente podemos decir que hay algo bueno si es que Cristo lo ha alcanzado a través de nosotros. Todos los medios que nosotros queremos hacer obras buenas por fuera de Cristo se derrumban. Un poco haciendo énfasis en lo que hablábamos la vez pasada. Después el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no hay favoritismos para con Dios. Todos, judíos, griegos, cualquier tipo de persona que quiera sostenerse o justificarse desde su propia forma de vivir, va a terminar entendiendo que no lo puede sostener delante de un Dios perfecto. Por lo tanto, es injusticia delante de Dios. Acumuló ira, enojo delante de Dios, tribulación y angustia. Fíjense que son características que no debería el cristiano de padecer, y muchas veces las padece y no por causa de Cristo. Porque si bien Pedro, Santiago y demás hablan de fuegos de prueba y encontrar gozo en medio de la tribulación, el cristiano a veces cree estar viviendo en tribulación o en batallas o en fuego de prueba por causa de su cristianismo y no es por causa de su cristianismo. Y son por causa de, obviamente, sus obras de injusticia. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que llevan a cabo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los que la viven, van a ser los que serán justificados. Después llegaremos al capítulo 5 en algún momento para entender que esa justificación y para poder llevar adelante estas obras tenemos que hacerlo por medio de la fe en Cristo. Ahora, el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, la forma en la que llevan la vida, los parámetros que ellos marcan, están marcando su propia ley. Y esa misma ley va a condenarlos. Ellos mismos van a plantar una ley en su mente que se desprende de la ley que Dios colocó en las conciencias de cada uno.
Y aún esa ley que ellos establecen, cuando se pasa rayan y ellos mismos califican en lo mismo que ellos colocaron como correcto. A ese punto llega el ser humano que no puede sostener ni sus propias palabras. De alguna manera es lo que está diciendo. No podés pasar la prueba. O sea, la carga de la prueba está en tu contra. Si pudiéramos poner, no, gracias a Dios que no, pero si pudiéramos desplegar nuestra vida desde que nacemos hasta el día que fuimos alcanzados por Cristo o hasta hoy estando en Cristo, vamos a ver que si quitamos a Cristo del medio, toda la forma en la que llevamos los argumentos que sosteníamos nuestra vida, manteníamos, pensábamos, poníamos argumentos para poder vivir, si lo tenemos que pesar y hacer un juicio entre nosotros, decimos, ni yo mismo sostengo la misma vida que decía vivir. Yo decía tal cosa, o decía que quería tal otra, o decía que vivía de tal forma, ni yo mismo puedo sostener las mismas palabras que yo decía. Mi misma ley, vamos a decir, me termina condenando. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense lo que dice el 16, que ahí se desprende el título de la prédica. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Fíjate que yo pensaba, ¿qué clase de secreto podría juzgar Dios de tu vida, de mi vida, no? Si bien entendemos que hemos sido alcanzados por Cristo, yo siempre repito eso para los que entienden que han sido alcanzados por el Señor, pero más allá de eso, vos pensás si Él va a juzgar los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres justamente es aquello que ha quedado en la conciencia de los hombres y no ha quedado a la vista de nadie, solamente es ese secreto, eso que está guardado dentro del hombre. Si es una buena obra y va a ser juzgada, ¿por qué voy a temer? ¿De qué me voy a preocupar? Ahora, si es una obra a la que yo no quiero que salga a luz, porque es una obra pecaminosa, es un secreto que lo que me va a estar generando justamente es dolor. Y a veces no solamente tenés un secreto de dolor, tenés secretos de dolor. Los que fueron alcanzados por Cristo fueron limpios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero aún en nuestro transitar como cristianos, vivimos una vida en la cual estamos llamados todo el tiempo a recordar una y otra vez de que seguimos batallando con un cuerpo pecaminoso y que vamos a tener una y otra vez que arrepentirnos. Y yo creo que hay un gran problema en nosotros como cristianos que necesitamos resolverlo todos los días, que es no ignorar, no menospreciar, ¿verdad?, la paciencia que Dios tiene con nosotros. No menospreciar la bondad que Dios tiene con nosotros. No menospreciar la generosidad que Dios tiene con nosotros. ¿Y de qué manera puedo estar ignorando, menospreciando, malvalorando estos atributos de Dios? ¿O cómo es, como le dije al principio, cómo es que Dios manifiesta al hombre, ¿no?, su bondad, su generosidad, su paciencia para vos y para conmigo? ¿Cómo lo podría hacer? Porque Él le está diciendo que el día que vaya a juzgar por medio de Jesucristo todas las cosas, van a ser también juzgados los secretos de los hombres. Y fíjate que también, tanto en Timoteo y en los evangelios, el Señor dice que algunos pecados van a ser juzgados en esta vida presente, en la vida cotidiana, son visibles y ya son juzgados por sí mismos por la vida que lleva cada uno. Y otros saldrán a la luz en el día final. Gracias que damos al Señor que esas cosas fueron redimidas por Cristo para los que han alcanzado gracia y misericordia en Dios. Pero nosotros no podemos hacer caso omiso y olvidarnos de que Él es bondadoso, paciente y generoso con nosotros. Y la forma en la que Dios muestra esos atributos para con nosotros, hermanos, eso es algo que quiero que ustedes se lo graben y espero que los aliente, que los asuste también si hay que asustarse, pero que los aliente. Es que Dios, la forma en que muestra ese atributo de paciencia, de longanimidad, de generosidad y de bondad con vos y conmigo y con el no creyente, la forma en que lo manifiesta es con tiempo. El tiempo. El tiempo es la manifestación de Dios para darte oportunidad. Porque como dice de repente, ¿no?, se renuevan sus misericordias cada mañana. Bien, se renuevan cada mañana. Pero yo no sé cuánto es el tiempo que me queda a mí. Ni vos sabés cuánto es el tiempo que te queda a vos. Entonces los secretos que puedan estar dentro tuyo, que te estén causando dolores,
Que sabes que si te causan dolor es porque son pecaminosos, porque no son secretos que te... Vos puedes tener secretos sanos, todos pueden tener secretos sanos. Yo puedo estar pensando en hacerle una sorpresa a mi familia y me lo guardo en secreto hasta llevarla adelante. Eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es que los secretos que está hablando Pablo al final de la carta son esos secretos que hablan de secretos pecaminosos. El pecado oculto que no fue confesado, el pecado oculto que no fue manifestado delante de Dios. Y que Dios te está diciendo, ¿estás menospreciando el tiempo que yo te estoy dando? No es que mi tiempo es bondad, es paciencia. Mi tiempo es generosidad para con tu vida. Yo voy a juzgar todas las cosas. Eso es lo que Dios está diciendo en la carta. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de ir corriendo a Jesucristo, confesar, desahogarnos delante de Él, apartarnos del pecado y seguir adelante. Pero si nosotros no nos apartamos, eso va a ser juzgado. Y quizá, como también hablan los evangelios del Señor Jesús, podríamos entender que tenemos la vida casi resuelta, pero morimos mañana mismo y lo interno no lo resolvimos. Como el hombre rico, ¿no? Tenía todo lleno, ya estaba todo, su granero con todo lo necesario hasta de sobra, pero era necio, él no había entendido que iban a venir por su alma. Entonces pensaba, ¿cuántas veces nosotros podemos estar menospreciando la bondad de Dios? Lo reflexionaba mucho también esta semana, cuando pensaba en el sábado anterior, ¿no? La semana pasada, cuando compartimos. Porque si bien nosotros podemos escuchar a Dios a través de su palabra y entender su palabra y gozarnos en su palabra y decir, Señor, qué bendición que puedas hablar a mi vida. El Señor nos habla con la intención de que nosotros respondamos a lo que Él habla en nuestra vida. No para que sigamos esperando un tiempo, porque el tiempo es hoy. El tiempo es ahora, no es mañana, no es pasado, no es en 24 horas, no es en 2 meses, no es en 3 años. O para entendernos que realmente son asuntos de vida o muerte, el tiempo ya era ayer. No. Dios es tan generoso y bondadoso que te permitió levantarte y despertarte hoy también. Pero nos quedamos muchas veces sin decir lo que tenemos que decir, sin hablar lo que hay que hablar, sin expresar lo que tenemos que expresar, primeramente delante de Dios. Primeramente delante de Dios. Y terminamos demostrando terquedad y corazones duros, que no se arrepienten. Cuando ya hemos experimentado, por la gracia del Señor, arrepentimiento para salvación. Pero nuestra vida tendría que estar manifestando ese constante arrepentimiento para salvación, porque el que persevera será salvo. El que persevera ¿en qué? En llegar a los fines de semana de la iglesia. Y no. El que persevera en un constante arrepentimiento, el que persevera en constante demostración de que Cristo lo compró con su sangre. Y que busca estar delante de Dios en una constante relación fluida, en la cual confiesa delante de Dios, se aparta de su maldad, busca agradarle. Y eso es evidente en su vida cuando empieza la manifestación del Espíritu Santo a demostrar que ha transformado el Espíritu su corazón. Y eso es para evidencia de sí mismo, de que ya no está viviendo como vivió en alguna época. Me urge a mí compartírselos, porque entiendo que nosotros no, otra palabra capaz que más común para nosotros, no valoramos el tiempo de Dios, el tiempo que Dios nos ofrece, no valoramos los días, las horas, no estamos valorando las oportunidades que Dios nos está dando para seguir adelante. No lo estamos valorando, no lo valoramos. La evidencia es en que cuando vos entendés lo que Dios espera, desea de tu persona, quien quiera que seas tú, como dice Pablo a los romanos, muchas veces respondemos como el joven rico, una alegría en primera instancia, pero una tristeza a la hora de lo que hay que morir. O muchas veces quedamos en el camino, es como, sí, emocionalmente, me maravilla esto, ¿qué hago con todo esto? No puedo, no quiero, no sé cómo. Entonces, terminamos mostrando terquedad, orgullo. Terminamos guardándolo.
Fíjate que está plagada la palabra de los efectos que tiene guardar el pecado, ¿no? Dentro, de manera que no lo confesamos, no nos apartamos. Primero, Proverbios, por ejemplo, ¿no? Si no lo confesamos, si no nos apartamos, no alcanzamos misericordia. Y eso habla también en el día a día para cada uno de nosotros. También habla la palabra de que cuando eso sucede en la relación de congregación, bueno, eso estaba en el seminario, fue una pregunta del examen, ¿no? De 2 Corintios. Habla de que nosotros, si tenemos que tomar parte en nuestra vida cristiana, no podemos perder tiempo en nuestras relaciones. Porque si tenemos relaciones rotas, si tenemos situaciones sin resolver, si tenemos cosas guardadas dentro, no solo estamos afectando nuestra vida, sino estamos afectando el cuerpo. Y no solamente estamos afectando el cuerpo, sino que aquellos que puedan estar siendo realmente, profundamente afectados por eso, podrían hasta perecer. En un momento Pablo le dice a los corintios, escuchen, no pierdan tiempo de demostrar perdón a la persona que se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque si no va a morir de tristeza. Y no solamente eso, si no solamente muere de tristeza, sino que Satanás va a poder ganar ventaja sobre esto. Satanás puede ganar ventaja sobre esta situación. Fíjate hasta el punto que llegaba. Y yo decís, pero ¿cómo va a ganar ventaja Satanás? Y si, indudablemente, si las personas no están aplicando lo que entienden que tienen que llevar adelante, tenemos un enemigo claro que viene en contra de tu vida, viene en contra de mi vida constantemente. Y tus pérdidas de tiempo para él son ventaja. Son ventaja. Tenemos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y Salmos, por ejemplo, ¿no? Los resultados de que los secretos del corazón se guarden. Mientras callé, mis huesos envejecieron. O sea, la persona que se ahoga en su dolor, en su secreto, porque no lo confiesa, porque no lo habla, porque lo tiene apretado adentro, también es afectada. Pierde comunión con Dios, pierde comunión con el entorno. Vamos a decir que la persona quiere acercarse a Dios en esa condición, sin tocar esa condición, ¿no? Sin tocar ese asunto. Dios, vengo a pedirte... Voy a orar hoy, Señor, oro por mis hermanos, oro por la iglesia, oro por mi esposa, oro por mi hija. Pero esto no lo oro. Esto no lo hablo más. Tú sabes, esa es la hipocresía más grande que tenemos en el corazón. El tú sabes, Señor, a tu tiempo. Toda una mentira. Es el miedo de no poner por obra en nosotros la palabra. De no actuar en el tiempo indicado. De no responder a la verdad de Dios. O sea, mi conciencia no está tranquila. Pero apelo que Dios lo tiene claro y lo sabe. Y como me ama tanto, sabrá el momento indicado para transformar mi corazón, para llevarme a sus pies, porque me guía el arrepentimiento. No es que te diga que te está llevando a UPA, te está marcando el arrepentimiento. ¿De qué manera te lo marca? Mirá, te estoy dando tiempo. Ya entendés, ya sabes. No sabes solo qué hay, sabes el cómo. Entonces, ¿estás ignorando? ¿Estás menospreciando el tiempo que te doy? ¿Mi generosidad contigo? ¿El tiempo que me estoy dando con vos? Entonces, a esto me lleva a pensar en algo más. Pensaba en que si nosotros respondemos de esta manera, porque ni siquiera te estoy diciendo que te quieras justificar con tus obras, ¿no? Ni siquiera estoy apoyándome en la parte que habla de la justicia del hombre, que intenta, de alguna manera, dejar de lado la justicia de Dios. Sino que hablo de aquellos que fuimos alcanzados por Cristo y en nuestro diario vivir creemos que como Dios entiende todo, no tenemos que pasarle parte alguna a Dios. Y lejos de ser católicos romanos, gracias a Dios, no estoy hablando de que tengas que confesarte con un cura. Estoy diciendo, tenés que ir delante de Dios, exponer tu queja delante de Dios, manifestar tu pecado delante de Dios, hablar tus dificultades delante de Dios, tus secretos que te están comiendo, que te están doliendo, y aprovechar bien el tiempo. Porque Dios te está dando tiempo. ¿Cuánto más tiempo necesitas para hacer lo que es correcto? Nada, indudablemente necesitamos más tiempo. Es el hoy.
Es hoy. Como también el Señor, ¿no? Dice, bienaventurado, dice, este es el año agradable del Señor. Haciendo énfasis de que es el tiempo de que el Evangelio fue revelado, el Señor había llegado, Juan el Bautista ya había hablado de que iba a suceder, el Señor había llegado, el Mesías anunciado. Es el tiempo agradable, el tiempo del Señor. Hoy, no mañana, no pasado, hoy. Y nosotros muchas veces dejamos pasar el tiempo. Como que el tiempo solucionara, el tiempo no soluciona. Lo que hace es darte la oportunidad de que vos acciones lo que está sucediendo dentro tuyo. Tomes cartas en el asunto y respondas a las verdades de Dios. Actúes como Dios enseña que actúes. Respondas como Dios espera que respondas. Pero no podemos, en este caso yo diría que nos asustemos en ese sentido. Aún para aquellos que quizá conscientemente guardan pecados, conscientemente guardan secretos de dolor, conscientemente guardan pecados que los mantienen heridos. Fíjate que tiene que tomar una dimensión de miedo en el sentido de decir, Señor, yo voy a estar delante tuyo. Y más, no solamente estoy delante tuyo, sino que vos hoy mismo, en este momento, ya lo estás viendo y lo conocés. ¿Sabes lo que me pasa? ¿Sabes lo que siento? ¿Sabes cómo me encuentro? Y no lo estoy confesando, no lo estoy diciendo, no lo estoy pidiendo a gritos, no lo estoy diciendo, esto ya no va más conmigo, yo no quiero ser así. Y lo guardo. O acción, o pensamiento, lo que quieras decir, o situación. Lo que haya acontecido, lo que acontezca en tu vida cada día, lo que permitas que anide en tu mente. La realidad es que nosotros vamos a estar delante de Él. Y cuando pasen el parte van a decir, sí, fue limpio por la sangre de Cristo. Pero ninguno de nosotros podemos pararnos con el mentón hacia arriba y mirar a Dios al trono y decir, justificado, Señor, gracias. Desde la soberbia. Porque no vamos ni a poder levantar la mirada. Porque no vamos a merecer que nos diga, buen siervo y fiel. No lo merecemos. Y a mí me urge, quizá lo veas igual de igual manera y lo puedas compartir con los que conozcas de otros lugares, otros hermanos, otras personas. Pero es tan importante valorar el tiempo de Dios. Porque nosotros usamos esa jerga, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, o cuando sea el tiempo de Dios. Pero no entendemos que el tiempo de Dios es hoy. O sea, lo que está sucediendo ahora es hoy. El tiempo de Dios es ahora. No es mañana, no es pasado, no es en un mes, no es en 2 meses. Entonces, el tiempo de Dios, al tiempo de Dios, ¿cuál es el tiempo de Dios? Cuando sucedan cosas que yo no provoqué ni hice y me pongan contra la espada de la pared y yo tenga que responder a Dios de la manera que Él esperó. Eso yo ya le llamaría disciplina de Dios. No le llamaría al tiempo de Dios. Dios quiere y busca que evitar. Obviamente, el castigo y la disciplina o el castigo eterno para todos los que fuimos alcanzados por Él. Y espera no tener que castigarnos como Padre. Espera que nosotros respondamos antes de llegar a merecer un castigo o una disciplina por el error que podemos estar cometiendo, por el error en el que podamos estar caminando. ¿Cuánto más? Como decía un pastor que escuchaba el otro día, decía, tendríamos que llegar, justamente hablando de un tema que no es de esto, pero trayéndolo a colación, entra bien, decía, ¿cuánto más tenemos que esperar en cambiar? ¿O será que Dios va a terminar destruyendo nuestro cuerpo, el templo, porque no respondemos a Él? Porque no respondemos a Él. Y miren que no para aquel que tiene un tiempo en el camino y conoce hermanos de diferentes lugares, quizás pueda relacionarse con otras personas, va a encontrar gente que camina entendiendo de Cristo, entendiéndose alcanzada por Cristo, pero sus vidas como si estuvieran muertos en realidad. Y se van muriendo con el pasar de los años. Porque hay los secretos del dolor, hay cosas que están dentro de su corazón y no cambian y están ahí escondidas, guardadas.
en un cofre, ¿no? Que no sale, no lo manifiestan, no lo confiesan. Y vuelvo a lo mismo, no es que tengo que pararme a 4 gritos y decir, bueno, yo era así, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, Señor, tengo que ir delante de tu presencia, confesarlo, apartarme, ya no quiero más esto dentro mío, yo no lo entiendo, no sé, lo que quiera decir o como lo entienda, pero no puedo vivir de esta forma, no puedo seguir acumulando eso dentro mío, eso no puede estar dentro de mí. Porque me lleva a pecar o me mantiene en pecado. Por eso Pablo a los romanos le decía, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Dando testimonio a su conciencia. Ellos iban a ser juzgados por lo que ellos entendían que era verdad. Y en su conciencia también estaban aquellas cosas que ellos no vociferaban al aire. Mi vida es así, mi vida es así. Yo soy una persona así, una persona así. Pero tu conciencia, ese juez que está ahí interno, no necesita a Dios señalarte la falta porque no lo hace Él. Eso lo hace el acusador. Y tu conciencia, que sabe. Y otra cosa que me decía un hermano el otro día, me decía, pensá esto, hay una nube de testigos, dice la palabra. Y esa nube de testigos está para todos los seres humanos. O sea, me decía, fíjate que si vos hicieras algo en oculto, no solo Dios te está mirando, sino esa nube de testigos. Un mundo espiritual constante que está viendo obrar. Que te está viendo obrar. Por lo cual no tenemos forma de excusarnos delante de Dios. A veces no entendemos porque empezamos que, bueno, Dios soberano, todopoderoso, lo tenemos tan lejos que nos olvidamos que es un Dios de cerca. Entonces cuando hablamos de que Dios nos está mirando es como que nos queda grande el concepto. Ahora yo te digo, mirá que hay una nube de testigos. Hay un montón de seres vivientes que saben lo que decís, hacés, pensás. Cuando cerrás la puerta de tu casa para adentro, cuando cerrás la puerta del baño para adentro, cuando cerrás la puerta de tu cuarto para adentro, o cuando estás en tu trabajo, o cuando estás en lugares que quizás pensás que nadie te está viendo o no te está escuchando. No hay solo uno que te está viendo y te está escuchando. Hay uno que si vos no cambiás, gana ventaja sobre eso. Y Dios te está diciendo, no menosprecies, no tengas en poco mi bondad, mi paciencia, mi generosidad. Tenemos muchas veces esa osadía de proclamarnos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y como seguidores de Cristo no respondemos como tales. No estamos siguiendo las pisadas de Jesús. No estamos siendo sinceros delante de Dios. No estamos cambiando. No estamos cambiando. Nos estamos engañando. No estamos buscando un cambio de nuestra vida. El arrepentimiento es eso, ¿no? Es un cambio de mentalidad, una forma. Cambié mi manera de pensar. Cambié, ya no pienso como pensaba antes. Ya no pienso, ya no busco lo que buscaba antes. Ya no entiendo. Como dice Pablo, incluso si a alguien conocimos fuera de Cristo, ya no lo conocemos así. Yo ya no pienso como pensaba antes. Si antes veía a todo el mundo de una manera, por decir una manera, no negativa, como un cliente me dice, hay un cliente mío que me dice, yo odio a todo el mundo, es más fácil, yo odio a todo el mundo. Todo el mundo me cae mal, yo odio a todo el mundo. Claro, sí, incluso Pablo dice, si en un momento así fuimos nosotros de personas que veíamos así a la gente, en Cristo ya no las vemos así. En Cristo tendríamos que verlas como con ojos de compasión, con ojos de misericordia. ¿Por qué? Eso da evidencia que fuimos transformados. Realmente fuimos transformados. Realmente estamos siendo transformados. Estamos tomando cartas en el asunto de nuestras vidas. En las cosas que vivimos a diario, en las cosas que nosotros tenemos que hacer, decir. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? En todos los aspectos. Si querés ponerle... Vas a decir, bueno, quizás yo tenga esto, o quizás no, yo no entiendo, yo creo que no hay nada dentro mío secreto que Dios vaya a ver o manifestar el día de mañana, no me avergonzaría de nada de lo que Dios tuviese que sacar afuera. Yo creo que sí, yo creo que hay muchísimas cosas
en las cuales no me daría ni para levantar la vista. ¿Y es tan importante arrepentirse? O sea, quiero decir, sentir asco, enojarme, molestarme al punto de que yo no soporto ni quiero saber nada conmigo mismo de lo que fui en algún momento de mi vida, ni de lo que fui ayer, ni hace 24 horas, ni hace 3 minutos atrás. Porque sé que pensé mal, o sentí mal, o miré mal, o hablé mal, no dentro del estándar que Dios esperaba. Y peor es, por eso Pablo lo dice ahí, sostenerlo y guardarlo y tenerlo ahí dentro nuestro, como un secreto. Esto nadie lo sabe, esto nadie lo ve, esto nadie lo escuchó nunca. No es necesario que lo toque, no es necesario que lo trabaje, si nadie lo sabe. No, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo tiene bien claro. Dios lo entiende perfectamente. Y Dios te está diciendo, no hay que perder más tiempo. No ignores que soy bueno. No ignores, no menosprecies que soy bondadoso, que soy paciente contigo. Y que sepamos que si nosotros no lo resolvemos hoy, lo vamos a tener que resolver mañana, delante de Él. Y vuelve a lo mismo. Cristo es nuestro abogado. Su sangre nos limpió de todo pecado. Pero la evidencia de que eso sucedió en nosotros es que a nosotros este tipo de prédica nos tendría que molestar a tal punto que nos vamos a mover y no nos vamos a quedar quietos, porque eso va a evidenciar que fuimos alcanzados por Cristo realmente. Porque verdaderamente nos estamos arrepintiendo, verdaderamente estamos cambiando de actitud. Entonces, si yo entiendo que pequé y me lo guardé, pensé de una manera y me lo guardé, actué de una manera y me lo guardé, y lo dejé ahí y no lo toqué más, ni lo traté más. Pero mi conciencia lo tiene presente. Miren, hermanos, he escuchado a lo largo de los años, e incluso en estos últimos tiempos, cargas que acompañan a las personas durante años de su vida. Durante años de su vida. Y pasan los años y siguen estando allí. Y ahí no es un secreto de dolor, porque parece que lo está confesando la persona. Parece que lo está confesando. Parece que quiere cambiar. Parece que no quiere vivir así. Parece. Porque si comprendiera que Dios es justo, además de ser bondadoso, amoroso y paciente, es justo, no estaría perdiendo el tiempo de su vida. No estaría sosteniendo el pecado en su corazón o en su mente. No estaría guardando, si querés decir, cosas desde el alma, sentimientos como de rencor, odio, falta de perdón, rechazo, amargura y una cantidad de cosas que pueden venir y estar residiendo de... Poco me importa eso de, no, porque en la niñez viste que viví esto, y no me importa nada, eso a Dios no le importa porque te hace el mismo diagnóstico. Tenés pecado y tenés que arrepentirte. Se pasa raya y va al mismo lugar todo, ¿eh? Nadie se puede excusar en nada. Ese, como hablamos de un hombre hace una reunión atrás, es entendible, claro, no se justifica. De alguna manera te estoy diciendo, no me importa todo lo que vos me quieras desarrollar para que entienda la situación en la que vos no respondés favorablemente a la palabra de Dios. Dios te está diciendo, paso raya y estás pecando. Te entiendo, pero no es justificable. No voy a borrar el error, no voy a decirte, bueno, tranquilo, no voy a tomar acciones sobre esto. No. Porque Dios lo conoce, Dios lo sabe, está ahí y Dios tiene interés de hacerte mal, no, de hacerte bien. Y quiere que tomes el tiempo con seriedad. Y quiere que aproveches el tiempo porque los días son malos. Porque los días son malos. Y te puedes enojar, amargar, angustiar, como Jonás, como Noé, como Moisés. Te podrías ir poniendo personas. Y vas a ver que nuestros hermanos respondían igual porque eran seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Que sabían lo que tenían que hacer y no lo querían hacer. ¿Por qué? Por el orgullo de su corazón. Porque son personas orgullosas. Porque somos personas orgullosas. ¿Y qué tiene que venir? El Señor con su amor, con su palabra, con el cincel de su palabra, a martillar y a golpear esa área, ese lugar en el que no estamos respondiendo a la verdad de Dios como Dios establece. Y lo peor de todo, como muchos entendemos dentro nuestro. Porque eso es lo peor. Lo peor es entender, porque yo puedo estar hablando hoy y uno se puede estar, vamos a usar este término, desasnando, y decir, claro, yo tendría que haber respondido a Dios cuando yo entiendo que este es el tiempo, no puedo perder más tiempo, tengo que hablar con Dios todo esto, o tengo que cambiar esta actitud, o tengo que tomar esta acción.
Pero el peor es cuando mi mente, yo soy consciente y no respondo a eso. Eso es lo peor. Que no tomo cartas en el asunto. Que no respondo a lo que mi misma conciencia me está haciendo sentir acusado. Y vos conocés las cartas de Juan. Juan dice, bueno, si tu conciencia no te acusa, gloria a Dios. Pero si te acusa, tenemos para con Dios a Jesucristo como abogado. Nuestro Señor. Y decimos, gracias Señor, sos mi abogado, mi conciencia me acusa, pero vos ya me perdonaste. No, lo que te quiere decir es que vayas a Cristo. Un abogado no te va a poder defender si vos no le contás toda la situación, ¿no? Si vos le planteás sin sinceridad a un abogado una causa, él no te va a poder defender. Entonces, cuando vamos delante de Jesucristo, nuestro abogado es eso. Yo le cuento todo. Y él me dice, yo ya lo sé, pero eso no es necesario que suceda en vos. Que vos le cuentes todo. Entonces, yo le cuento todo. Y voy como un pollito mojado bajo una gallina y me escondo bajo las alas del Creador. Y esa es la actitud que necesito ejercitar todos los días. Para que mi corazón no se vuelva duro. Para que yo no empiece a menospreciar el tiempo de Dios. Para que yo empiece a valorar los días. El tiempo que me da. Un día más. Un día más. Un día más para cambiar. Un día más para dejar de ser como fui ayer. Un día más para corregir esto en mí. Un día más para poder confesar esto otro. Un día más para esto. Y si ya lo tenés establecido dentro tuyo, ya es una gran ventaja. Si vos decís, hoy empezó el cambio. Yo ya, Señor, yo identifico claramente esos secretos que me enferman dentro mío. Esas no libertades que están dentro mío que me enferman. Y yo tengo que confesarlo, yo tengo que decirlo. Hay cosas que yo le digo, cosas prácticas, ¿no? Ejemplos ilustrativos para que no quede solo en definiciones en el aire, ¿no? Y cómo agarro esto y lo aplico en mi vida, porque no tengo idea, Rafa. Bajámelo a algo ilustrativo, ¿no? Para saber cómo llevarlo adelante. Hay un ejemplo, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo que a mí me parece muy interesante, o bastante ilustrativo, ¿no? Capaz que a todos le ha pasado en algún momento de su vida, o capaz que no. El momento en que vos podés desilusionarte de alguien. Quizá las primeras desilusiones que recuerdo de mi niñez cuando me di cuenta que, no sé, mis padres, por ejemplo, no sabían todo como yo creía. O como mi hija me dice hoy, papi, ¿te sabes todo? Me dice. No sé nada en realidad. Ella cree desde su concepción que yo me sé todo. Después va a darse cuenta que yo no me sé todo y eso va a ser desilusionante para su vida. Como fue para mí, que yo sí lo recuerdo, quizá usted no lo recuerda en su vida. Para mí sí fue desilusionante saber que mis padres no sabían todo como yo creía que lo sabía, siendo un niño muy chico. Ahora, si yo me guardo eso y esa desilusión me la guardo toda la vida y no lo comparto, es un secreto que tengo dentro mío, ¿no? Y estoy desilusionado. Se me pueden pasar los años, ¿no? Y eso es un secreto dentro mío, no se lo conté nunca a nadie, eso está ahí, ¿no? A baño María, trabajando en mí, va generando sentimientos, emociones, manifestaciones en mi vida, en mi cuerpo, en mi forma de vivir. Y me llevan a pecar. Me llevan a tener un concepto de, por ejemplo, en el caso de, como dije, mi familia podría estar viéndola de una manera que no es, creyendo que de una manera que no es, porque había idealizado, pero tampoco es como creo sentir ahora. Entonces es tan importante, por eso les digo, es muy importante poder delante de Dios confesar los secretos que tenemos. No solo son secretos que son maldades que hice, porque hay unos que son tan super ungidos que te van a decir, yo no tengo nada malo dentro mío, o sea, yo no pienso que haya algo malo dentro de mí. Esas cosas me asustan, porque en realidad nosotros batallamos todos los días con pensamientos muy impuros y muy malos. Y no dejarlos ahí es la misión de todos los días. El que te diga, como he escuchado, estoy feliz hermanos, quiero darle un testimonio de que me levanté, no pequé. ¿No? Hay un pastor conocido que daba testimonio de eso hace muchos años en su congregación. Y nada, esas cosas no tienen lógica. No quiero ser redundante, pero me lleva a ser redundante. Si algo quiero que se lleven hoy es que no pierdan su tiempo. No pierdan el tiempo de su vida. No pierdan el tiempo. Me encantaría que Dios
no tenga que llevarse a ninguno de nosotros hoy ni mañana, ¿no? No quiero que nadie muera. Si tiene que morir, gracias a Dios dije lo que tenía que decir y entendí que Dios quería que compartiera. Pero si alguien se tiene que morir, bueno, Dios, permitile que no pierda el tiempo. Si le quedan horas o le quedan días. Y pueda expresar, pueda confesar. Y si es pecado, ¿no? Si ese dolor lo está llevando al pecado, pueda sacarlo para afuera. Hoy estaba con un cliente que tenía que hacer una compra y ese cliente me dice: dame 2 minutos que tengo que convencer a la bruja a ver si puedo comprar. O sea, ese es el concepto que él tiene de la persona que acompaña su vida. ¿Sabes qué? Eso es un ejemplo. Después te podría poner otros millones. Pero dentro del cristianismo pasa lo mismo. Matrimonios, padres e hijos o hijos con padres que se tienen en poco, que no se valoran, que piensan lo peor del que tienen al lado. Y que eso está ahí adentro y no se dice, no se habla, no se trata. Pero el que me asusta más es otro, que ese sí también es a trabajar, que ya no es un secreto, creo que va por otro lado. Y es no el concepto feo del que tengo cerca mío, el mal pensamiento que puedo tener de otros, sino ignorar lo que verdaderamente pueden ser los que están alrededor mío. Y tampoco tratarlo, porque al no verlo no lo puedo tratar. Y esa es una de las cosas que, si bien no es nada fácil, es una de las cosas que estoy trabajando en mi vida todos los días. Entendiendo 2 cosas. Somos mucho peor de lo que se ve. Somos mucho peor de lo que se ve. Yo soy mucho peor de lo que ustedes ven. Somos peores de lo que nos ven. Mucho peor de lo que nos ven. Y eso no lo podemos ignorar. No nos tendría que asombrar cuán malos podemos llegar a ser. Y no nos debería asombrar cuán malos podrían ser los que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros ignorarlo. Pero también tenemos que ser conscientes de que así de malos que podemos llegar a ser, así también Dios puede transformar nuestra vida y nos puede dar una medida de compasión mucho más grande, de amor mucho más grande y de misericordia mucho más grande, como la tiene para contigo y para conmigo. Y ya no, aún entendiendo que fulano o mengano o la situación que te rodea es de un calibre de maldad o es un calibre de oscuridad tal, aún así podemos mirar con ojos de compasión y misericordia. El mejor ejercicio es entender la maldad que hay en nosotros. Es lo que Pablo reprendía a estos hombres. ¿Quién te crees que sos vos? Si vos realmente puedes ver la maldad del que está alrededor tuyo, te desilusionás de lo que tenés cerca, de los que tenés lejos, mirás a todos, no confías en nadie, todo lo que vos quieras decir. Pero vos llegaste a entender tu maldad, porque si entendés tu maldad, te aseguro que vas a ver a los demás un poquito más como Cristo te mira a vos. Un poquito más. Pero si hay secretos del corazón, los secretos esos del dolor que están dentro de nosotros, vos lo vas a identificar fácilmente. Porque vos conocés tus estados de ánimo, sabés cómo te mantenés en el día a día, sabés qué es lo que pesa en el día a día en tu cabeza, qué es lo que está de que te levantás hasta te acostás rondando en tu mente ahí, que no te deja tranquilo. Eso que no te deja tranquilo es un secreto no confesado, porque te está haciendo mal. Si fuese confesado, Satanás no puede ganar más ventaja sobre eso. Ya no estaría más siendo ahí. Y claro, necesitamos valentía, necesitamos amor, necesitamos dominio propio, casualidad, el carácter del Espíritu Santo gobernando en nuestra vida, hermanos. Entonces no perdamos el tiempo. Amén. No perdamos el tiempo. No ignoremos que Él es bondadoso, paciente y misericordioso y lo manifiesta en el tiempo que te está dando. Vuelvo a repetirlo. Si la semana pasada el mensaje algo tocó en tu vida y tu corazón, ya perdiste una semana de tu vida y quizás no tengas una semana más. No lo ignores. Busca la santidad. Busca la santidad de Cristo. Amá la santidad y busca la paz y seguila. Amén. Oramos.